La prevención futura no creo que pueda centrarse en la prevención individualizada, sino una prevención basada en la emergencia de instrumentos colectivos que a la vez limiten los márgenes plausibles de ganancia y mejoren los controles concretos, establezcan sistemas de alerta social y jurídica temprana y de activación de medidas policiales y judiciales, reequilibren los aparatos del Estado, facilitando mayor transparencia y participación social, evitando la concentración del poder en pocas manos. Por ejemplo, creo que la lucha contra el bipartidismo o la colonización de algunos del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, y abriendo una reflexión sobre los valores, a favor de una ética pública positiva de tipo abierta, convencional, plural. Ética pública positiva. No nos puede valer una ética política que se base en decir yo no he robado. Hombre, esto va de suyo. Hay que proponer que desde las instituciones y desde los políticos surjan apuestas éticas de valores.